Vamos a tener una oración. Nuestro Dios, agradecemos este momento, este lugar, el poder alabar tu nombre y reconocer cuántas cosas buenas has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor que nos rodea, por tu misericordia infinita que está siempre detrás de cada una de nuestras equivocaciones, errores, volviéndonos a poner en el camino. Gracias, Señor, porque podemos venir y abrir la luz de tu palabra para que nos alumbre, para que nos muestre cómo debemos vivir. Señor, ayúdanos una vez más al abrir este libro a poder comprender lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo otro nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Buscamos también el versículo 39. Y allí dice su palabra, hablando del Señor, dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Me llama la atención cómo empieza este pasaje que tan bien describe Lucas. También Mateo tiene su versión y el Evangelio de Marcos, pero quizás Lucas es el que aporta siempre algunos detalles más y sobre todo apunta al corazón del Señor, a la mente del Señor, tratándonos de explicar en qué momento, en qué situación de angustia y de tristeza estaba pasando y tratando de pintarnos un cuadro perfecto de cómo fue la escena a pesar de la oscuridad de la noche. Pero me llama la atención cómo empieza y dice, aconteció que se fue como solía al monte de los olivos. Es decir que el Señor avanzó con sus discípulos hasta un cierto punto, pero les comunicó inmediatamente, me siento triste, estoy angustiado y necesito que estén orando junto conmigo. Pero él se apartó a una distancia de más o menos unos 20, 30 metros. Es como que se adelantó en el camino y se fue a orar completamente solo, como también era su costumbre. Ahora, ¿quiénes fueron los testigos presenciales en ese lugar donde estaba el Señor? Y nos damos cuenta enseguida, si el huerto era de los olivos, había muchos olivos que simplemente fueron los que le rodearon, los que le escucharon, los únicos que pueden contarnos qué fue lo que sucedió aquella noche. Me llama la atención que tantas veces la Biblia nombra a los olivos o al árbol de olivo. Ustedes saben que por lo menos 30 veces en la Biblia se menciona el olivo como árbol o como fruto.
y casi 14 veces se menciona el Monte de los Olivos, que es otra cosa diferente, ¿no? Pero es llamativo las veces que la Biblia menciona a un árbol tan común. Por lo menos en esa zona se encuentra en todos lados. Y tenemos olivos de buena cepa, como también olivos silvestres. ¿Saben por qué? Porque el olivo es un árbol tan común que puede llegar a crecer aún en lugares pedregosos, en lugares donde la tierra es tan desértica, arenosa, podríamos decir hasta tan estéril. Pero aún en esa tierra y en esas condiciones es capaz de crecer un olivo. El olivo no nos va a llamar demasiado la atención porque sea un árbol hermoso y que podamos describir y lo podamos pintar y plasmar en un cuadro o haciendo una hermosa foto. Es un árbol que crece de manera irregular. Puede tener de entre 10 y 15 metros de alto a lo sumo. El tronco se va desparramando y se va abriendo, es decir, que tiene como pequeños agujeros que se van haciendo dentro del mismo tronco, pero las raíces se extienden, dicen a veces de hasta 12 metros a lo largo, y son capaces de llegar hasta casi los 5 o 6 metros de manera vertical. Es un árbol que crece de a poco, de acuerdo a las condiciones climáticas que se den. Pero una vez que creció, es un árbol longevo. Se cuenta de árboles de olivo que tienen más de cientos y cientos de años. En España por lo menos se nos muestran algunos olivares que tienen más de 1700 años. Y dicen que allí nomás, cruzando la frontera, en Portugal, hay uno que tiene más de 2200 años. Cuando uno como turista visita Israel y puede llegar a este lugar, al huerto de los olivos, se muestra siempre una determinada línea de olivares y hay allí como una placa y se dice: en este lugar el Señor estuvo de rodillas esa noche. No podemos confirmar que realmente sea así, pero sí por lo menos podemos tener una idea o se nos puede mostrar aproximadamente cómo era la escena, cómo era el lugar. Es curioso que en toda la literatura antigua, sumando la romana y la griega, no haya la descripción tantas veces seguidas de un árbol como sí lo hace la Biblia con los olivos. Cuando uno llega al libro de Génesis y avanza en la Biblia hasta llegar al Apocalipsis, en todos los libros de la Biblia siempre se menciona un olivo, o por lo menos el monte de los olivos. Usted recordará junto conmigo la historia. Allí está Noé, con su familia, con los animales en el arca. Y de pronto Noé quiere saber qué está pasando. Tantos días navegando, flotando, y no sabían lo que pasaba afuera. Ahora, fíjense en ustedes la idea de Noé, perfecta. Abrió la ventana, la única que tenía el arca, y lanza un cuervo. Dice la Biblia que el cuervo fue y volvió, hasta que en un momento no volvió más. Había encontrado comida, pero Noé se dio cuenta que todavía no era el tiempo. No podían descender, no podían bajar. Las aguas estaban todavía allí. El cuervo no volvió porque tenía su comida allí preparada, lista. Entonces envía la paloma. Y la paloma hizo el recorrido y dice la Biblia que la primera vez volvió de nuevo al arca. Luego la volvió a enviar una segunda vez, una semana después. Y la paloma dio vueltas y recién por la tarde, ¿se acuerdan ustedes cómo apareció? Traía algo en su pico. ¿A qué no saben lo que era?
justamente una rama de olivo. La primera vez que la Biblia menciona el olivo. Y fíjense en ustedes qué otra cosa curiosa, ¿no? El símbolo universal de la paz sigue siendo la rama de olivo y la paloma. Se dice que en la antigüedad, cuando un pueblo era conquistado por otro, entregaba al general del ejército contrario una rama de olivo en señal de paz y que la entrega estaba asegurada. Esa era la tregua, esa era la manera de poder probar de que ya el pueblo no iba a seguir guerreando más. Cuando uno sigue avanzando en la Escritura, uno se da cuenta que el Señor le enseña ya a Moisés, aunque todavía no habían llegado a la tierra prometida, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6. Allí le señala que la tierra a la cual ellos iban a poseer era una tierra que estaba llena de viñas, pero también llena de olivos, como para que el pueblo vaya haciéndose la idea de cuál era el lugar que Dios les había prometido. Ustedes quizás no se acuerdan y va a ser difícil encontrar el libro de Habacuc, pero cuando uno va al libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17, uno encuentra perfectamente delineado allí: aunque la higuera no florezca y aunque las vides no puedan tener fruto, ni los olivos produzcan, lo que todos sabemos. Dice el profeta Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y en el Dios de mi salvación. Los profetas se acordaron de los olivos. Y cuando uno sigue en la Escritura, conociendo un poco más y conociendo acerca de la longevidad de estos árboles que pueden llegar a durar tanto tiempo, nos llama la atención cuando el Salmo 128, versículo 3, dice claramente: el hombre justo tendrá a sus hijos alrededor de la mesa. ¿Saben por qué? Porque el tronco principal del olivo a veces se desgasta, se consume y con el tiempo se va secando. Pero los retoños del mismo árbol comienzan a crecer a su alrededor. Y a medida que el otro se consume, ellos toman más fuerza y se levantan por encima del tronco. Y permiten que el árbol siga dando su fruto por años, por años y por años. Qué tremendo, ¿no? Las enseñanzas que tiene este árbol tan común, tan sencillo, cuya madera también fue usada en el templo para hacer las puertas, para hacer dinteles, marcos, como lo hizo el rey Salomón cuando le tocó construirlo. Pero hay enseñanzas hermosas que también puede tener la forma en que era utilizado el fruto del olivo, que ustedes saben cuál es. El producido es la aceituna, la famosa aceituna como la conocemos en este lugar. Prácticamente todo Israel vivía de este fruto, de este árbol. Todos lo necesitaban en su casa. Y hay algunos que lo producían de manera industrial y lo vendían o lo cambiaban por otro tipo de mercaderías a las cuales Israel no tenía acceso. Pero formaba parte esencial de su economía desde la antigüedad y aún hoy lo sigue siendo. Pero cuando vamos a ver las propiedades que tiene este aceite de oliva y cómo era utilizado ya desde la antigüedad, también nos llama la atención. En primer lugar, se hacían panes de jabón con el aceite de oliva. Otros pueblos no lo tenían ni no lo conocían, pero sin embargo el pueblo de Israel, que por orden de Dios debían estar siempre limpios, sobre todo en sus manos y sus pies, que conocían la higiene ya desde la antigüedad y de cuando venían andando por el desierto, Dios les enviaba esta idea: utilicen el aceite, porque el aceite es como jabón,
que es capaz de limpiar y de sacar nuestra suciedad. El aceite en la Biblia es la figura del Espíritu Santo. Dios dice que cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, ya desde ese momento, sin que necesitemos otra cosa, sin que se lo pidamos, el Señor pone en nosotros y nos regala el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, Él nos dijo, será algo así como un consolador, el consuelo de nuestra vida, el compañero de nuestra vida, quien estará con nosotros todos los días. ¿Comprende? Todos los días. Hay muchos que dicen, pero esto es una experiencia de una sola vez. Esto pasa cuando yo me convertí, cuando yo creí. Tiene razón, es una experiencia. El Espíritu Santo se queda en nosotros. Y dice Pablo, por si queremos agregar algo más, nosotros pasamos con nuestro cuerpo físico a ser el templo del Espíritu Santo. Y llevamos el Espíritu Santo, ¿a dónde vamos? Él nos guía y nos lleva a toda verdad. Él nos encamina y nos señala cuándo debemos detenernos y cuándo tenemos que avanzar. Él nos va a indicar cuál es el momento justo en que tenemos que hablar, en el que tenemos que hacer. O de lo contrario nos detendrá, nos pasarán cosas que nos harán dar cuenta que es un llamado de atención de parte de Dios. Ahora hay personas que recurren al Espíritu Santo y lo hacen propio en su vida todos los días. Hacen uso de esta guía especial que tiene el Señor, que Él ha puesto en nosotros. Y hay otros que lo olvidan. Hay otros que dicen, bueno, yo he tenido alguna experiencia, el Señor me habló alguna vez, tuve una experiencia que sentí el toque de Dios en mi vida, algo especial. Y puedo contar, no sé, en 20 años, 4 veces. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo está en nosotros para estar con nosotros todos los días. Y para que tengamos experiencia con Él todos los días, a cada hora y a cada lugar donde tengamos que ir. Qué importante el aceite de Dios en nuestra vida, actuando como jabón. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor con su sangre quita de nosotros todo pecado, nos limpia, lo hace una vez y para siempre. Pero lamentablemente nuestra naturaleza es pecaminosa. Y necesitamos ese jabón todos los días de nuestra vida. Por eso este aceite, espiritualmente hablando, actúa como jabón limpiándonos cada vez que lo necesitamos. Nos saca nuestras impurezas, nos quita aquellos que nos hace daño y nos hace sentir aliviados y el placer de sentirnos limpios una vez más. Qué lindo cuando dejamos que el Espíritu Santo y el fruto de ese Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y tantas otras cosas que son de beneficio para nuestra vida, se hacen palpables y se hacen visibles. Comenzamos a ver cómo Dios actúa limpiando nuestra vida y haciéndonos vivir una vida realmente nueva. Y entonces vemos un padre feliz, un padre nuevo, una esposa feliz, haciendo lo que le toque hacer, las tareas del hogar, el de su trabajo o donde se encuentre. Los hijos se gozan con los padres y los padres con los hijos. Si somos patrones, disfrutamos del trabajo siendo patrones. Y si somos empleados, también disfrutamos de él, porque Dios nos enseñó cómo se deben hacer las cosas.
Qué hermoso es poder salir a la calle y que otras personas vean en nosotros que hay algo diferente. Que nuestra vida es una vida limpia, que cuando hablamos nuestra boca está limpia, nuestra mente está limpia y vienen a buscarnos cuando tenemos un problema o cuando están en situaciones difíciles. Qué hermoso llevar el Espíritu Santo al lugar donde lo están necesitando. Y las personas comienzan a cambiar cuando nosotros les empezamos a hablar y a decirles no nuestras verdades, sino la verdad que está aquí en este libro. Eso no es tarea nuestra, esa es tarea que hace el Espíritu Santo a través de nosotros. No solamente se usaban el aceite como jabón, sino que también desde la antigüedad ya el aceite de oliva servía como medicamento. El Espíritu Santo actuando en sanidad espiritual. ¿Cuánto necesitamos de este medicamento? Y no hay que pedírselo a ninguna obra social. No hay que andar mendigando en ninguna farmacia a ver quién lo tiene. Todos sabemos cuando nos toca salir a buscar un remedio así y no lo podemos conseguir. Y a veces cuando lo conseguimos después no lo podemos pagar. Pero esto es gratis. Esto lo tenemos al alcance de la mano. Esto está conociendo y profundizando cada vez más este precioso libro. Porque el Espíritu Santo es como medicamento para el alma cuando recurrimos a la palabra de Dios. Y por ejemplo encontramos ese famoso salmo que todos conocemos, el número 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Allí está la imagen del pastor. ¿Qué era lo que hacía el pastor? Simplemente un ungüento con el aceite de oliva que encontraba en cualquier lugar, en cualquier ladera de la montaña, en cualquier lugar fuera de la ciudad. Seguro había un olivar y él allí preparaba con aceite de oliva y otros ungüentos, un preparado con el cual ungía la cabeza de la oveja. Y después de ponerle este ungüento, las ovejas podían descansar y podían salir a pastar y no sufrir que las moscas y demás insectos que revoloteaban a su alrededor las intentaran molestar. Por eso dice, tomando esta imagen, el salmista, Señor, tú también unges mi cabeza con ese ungüento del Espíritu Santo que hace que en mi vida me sienta feliz, sienta paz, a pesar de la angustia y la tristeza que me rodea. Es un medicamento también porque, ¿recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Pasó el levita, pasó el religioso, pero cuando pasa el samaritano, dice la Biblia que lo ve al hombre herido, tendido allí en el piso. Y cuando ve las heridas, va y busca de su montura dos cosas. ¿Se acuerdan cuál era? Una de ellas era vino y la otra, el aceite de oliva. Y dice que comenzó a untar las heridas de la persona que estaba allí tirada, que había sido robada y maltratada. Primero la trató con oliva y luego con vino, como tratando de que el alcohol pudiese hacer un beneficio en las heridas que tenía. Hay otra mención también en la Escritura que es muy conocida, Santiago capítulo 5, versículo 14, donde dice claramente y pregunta el apóstol Santiago, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Y el consejo de Santiago es, llame a los ancianos, pida oración y sea ungido con aceite. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice después, y la oración sanará al enfermo. ¿Se da cuenta la importancia que tiene el aceite cuando actúa en nuestra vida? La necesidad que tenemos que el Espíritu Santo actúe como sanador en nuestra alma.
Darnos cuenta que a veces ese mal humor, ese mal carácter, esas cosas que nos pasan porque no tenemos el medicamento que necesitamos. Y que no es un medicamento caro y que no se puede conseguir, sino que lo tenemos al alcance de la mano. Cuando el fruto del Espíritu actúa en nosotros, cuando el amor del Señor nos impulsa, cambia la vida en el hogar, cambia la vida en el lugar del empleo, cambia la vida donde vamos. Siempre y cuando lo dejemos actuar en nuestra vida. Otro empleo que tenía, también se usaba mucho como alimento, como ingrediente, para todos los días. Era algo común, era algo normal ver en cualquiera de las mesas el aceite de oliva. Pero después llegaba la noche y el no haber corriente eléctrica, ¿con qué encendían las lámparas? Se necesitaba aceite. Ahora, es tremendo la enseñanza que tiene esto también para nosotros. El Espíritu Santo como el aceite que trae la luz de la vida, que trae el alimento para la vida. Y esto tiene que ver con ese aceite que simplemente se obtenía del árbol de una manera muy simple. Uno se tomaba de las ramas, lo sacudía y el árbol comenzaba a tirar los frutos. Y luego, si no daba resultado todo esto, se tomaban unas varas y se golpeaba el árbol hasta que la última de las aceitunas cayera, ya que no estaban a tan alta altura. Se recogían en recipientes y se llevaban después al lugar de la prensa, al lugar del procesamiento. Pero qué increíble, cuando se juntaban, se recogían las primeras aceitunas, ya había un aceite que comenzaba a correr por ese recipiente. Ese aceite, que era el aceite, como se lo llamaba, de las primicias, era el aceite que no habían sido violentado, no había sido presionado todavía. Era un aceite que salía de manera fácil y simple, solamente por fricción, solamente por amontonar las unas arriba de la otra. Ya esas aceitunas comenzaban a dar su producido, el aceite. Luego sí, venía el otro proceso. Se las ponía en la prensa, había como un canal al costado y la piedra hacía tu trabajo, prensaba, hasta que el jugo salía y comenzaba a correr el aceite por el canal del costado y llenaba los recipientes que serían necesarios. Luego vendría un tercer proceso. ¿En qué consistía? Más presión todavía. Ya casi lo que quedaba de la aceituna era la pulpa. Y era más pulpa que aceite. Pero también, hasta lo último, la aceituna tenía que dar y ser exprimida. Y hasta la pulpa quedaba en el lugar y caía a través de la canaleta. Pero los tres tipos de aceite eran necesarios. Ahora, ¿qué hacían una vez que se obtenían los tres tipos de aceite? No se mezclaban. Pero el primer aceite, el más puro, el más noble, el que salía primero, ese aceite, por orden de Dios, eran las primicias. Esa primicia se entregaba a los sacerdotes. Era para el consumo de los sacerdotes y de las familias de los sacerdotes. Pero también se usaba para alumbrar la luz del templo, la cual nunca se apagaba. Especialmente el candelero de los 7 brazos debía estar permanentemente encendido. Pero ¿saben con qué aceite? Con este aceite, que era un aceite que la aceituna daba de manera voluntaria. Era el primer aceite, el de las primicias. Hoy lo llamaríamos el aceite virgen, el de mejor calidad.
Luego el de segundo y tercer proceso o tercer paso, ese aceite quedaba para consumo en la casa. Y principalmente el del tercer proceso era el que se usaba o como combustible de luz en cada una de las casas. También había empresas que lo industrializaban y hacían todo este proceso, y algunos lo vendían, especialmente en el segundo proceso. No sé si más o menos me entendieron, pero lo que quiero decirles en definitiva es esto. El primer proceso era para Dios y su servicio. Ustedes saben que también la Biblia dice que necesitamos el alimento diario, necesitamos el combustible para nuestra vida. ¿Alguna vez le ha pasado que ha tenido que llevar su moto o su auto o algún tipo de máquina que necesitamos y había que agregarle aceite o hacerle un cambio de aceite? Bueno, cuando llegamos al lugar siempre se nos pregunta, ¿qué aceite le va a poner? Porque no todos los aceites son para todas las máquinas. Hay diferentes tipos de aceite. Y el manual, tal cual como lo que tenemos aquí, el manual nos dice exactamente cuál es el tipo de aceite que tenemos que usar para nuestra vida. Siempre se produce lo mismo. Estoy viviendo y necesito sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. El aceite tiene un uso diario, no es para toda la vida. Necesitamos vaciarnos y volver a llenarlo, vaciarlos y volver a llenarlo. ¿Cuál es la orden imperiosa del apóstol Pablo? Dice con signos de admiración, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días. Hagamos lo que hagamos, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora yo me pregunto, cuando vamos y cambiamos ese aceite, cuando queremos usar ese aceite para continuar en nuestra vida, ¿qué estamos usando? ¿El del manual o el que a mí me parece que está bien? Porque hay veces que llenamos nuestra vida y le ponemos el combustible que no tenemos que poner. Y rompemos nuestra máquina. Y cortamos nuestra relación con Dios. Y nuestra vida se va llenando de tantas cosas que el Espíritu Santo tiene un lugar, ¿saben dónde? Allí en el costado. Ya no es lo más importante en mi vida. Es una experiencia pasada. Es algo que me desacostumbré a usarlo. Y estoy viviendo mi vida como a mí me parece. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere el alimento correcto y el combustible correcto. El aceite, el tipo de aceite correcto, que no es más ni menos que el Espíritu Santo para que actúe todos los días en mi vida. Para que mis oraciones sean contestadas. Para que mi vida reciba la guía necesaria para no equivocarme. Por último, también tenía un uso ceremonial. Este uso ceremonial era solamente aceite de oliva al cual se le agregaban a veces algunos ungüentos que creaban un perfume especial, el cual era utilizado por el sacerdocio. Se lo utilizaba para ungir a los reyes, para ungir los sacerdotes, y también por orden de Moisés, que la recibió de Dios a su vez, cuando se consagraban los utensilios y los muebles del templo, también se los consagraba y se los santificaba de esta manera. Cuando hablamos de santificación, no estamos diciendo ni más ni menos que la santificación era los utensilios que iban a ser apartados para el servicio de Dios.
Qué importante en nuestra vida, cada vez que servimos al Señor, darnos cuenta que necesitamos más y más de su Espíritu Santo. Por eso tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, del rey Saúl cuando fue ungido, y dice tan claramente la Biblia que el Señor cambió su corazón. Lástima que después el rey Saúl también salió con sus propios manual de procedimiento y así le fue. Pero encontramos en la vida del Señor que Él no comenzó a hacer nada sin tener sobre Él la señal del Espíritu Santo. Él fue bautizado, llegó a las orillas del Jordán, se introdujo en el agua con su primo le bautizó y dice que cuando Él se levanta del agua, se abren los cielos y una voz tronante dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero también desciende como paloma el Espíritu Santo y lo marca. Y saben ustedes que el Señor, cuando sale de ese lugar, recién comienza a llamar a cada uno de los discípulos. Comienza a hablarle a las personas, comienza a tocar los ciegos, a los mudos, a los sordos, a aquellos que estaban angustiados, entristecidos, y comienza a hacer milagros como nunca se vieron sobre la tierra. Y así fue hasta que terminó sus días en la cruz. Pero nunca el Señor lo hizo antes sin recibir primero la bendición del Espíritu Santo sobre su vida. Y acá lo vemos al Señor. No en el altar todavía. El altar iba a ser la cruz. El Señor está entrando en el camino del altar. Esa noche oscura de Getsemaní. ¿Sabe usted qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Y el Señor, rodeado aquella noche nada más que de aquellos olivos que fueron los testigos, se angustió, se entristeció y con su mente ya empezó a luchar contra la cruz, contra la traición de aquel discípulo que él amaba, contra la negación de aquel discípulo que lo iba a negar, contra aquellos otros discípulos que no lo iban a acompañar, y con aquellas horas en que sabía Dios lo iba a abandonar. Su mente luchaba y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, que no tenga que pasar por todo esto. Pero él sabía que esa era la misión. Nadie desea morir a los 33 años, y menos el Señor. Pero en esa lucha, donde empezaron a caer de su frente como grandes gotas de sangre, dice Lucas, el Señor se sintió fortalecido. Y alguien que fue creado por Él, fíjense en ustedes qué bajeza, alguien que fue creado por Él, un ángel, fue el que habló y no sabemos qué le dijo. ¿Cuánto tiempo le habló? ¿Qué palabras usó? Pero este ángel fue el que le consoló y le fortaleció. Y le dijo: no importa, levanta tu cabeza, levántate, sé valiente y toma la cruz. Ocupa el lugar que nosotros no podemos ocupar. Paga la deuda que nosotros no podemos pagar. Y el Señor dice, se levantó como su cabeza, como si fuese una piedra, un pedernal, y caminó hacia la cruz y pasó por la prensa de aceite. Pero su primer prensa, donde destiló ese aceite noble, puro, virgen, el mejor de los aceites, el producido, el fruto de los mejores, de las primicias, el que más valor tenía, lo dejó en Getsemaní.
para después pasar por la otra prensa, la prensa de la cruz, y entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo vivir nuestra vida sin pensar lo que dice aquel coro? ¿Se acuerdan? Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí sufriste, oh Salvador. Nunca me olvidaré de ti. Por eso estamos aquí, rodeando esta mesa, teniendo con nosotros símbolos tan simples como el pan y el vino, pero que nos hacen recordar también. Y aunque no somos testigos presenciales, vivimos esa escena y pensamos en ese cuadro, y nunca nos podemos olvidar de lo que el Señor sufrió en Getsemaní y cómo derramó ese aceite tan puro, esa sangre tan preciosa, como cualquier aceituna, para darnos el mejor de los aceites, que le den alimento, sanidad, que nos den lo que necesitamos cada día, que es ese Espíritu Santo que nos dejó como consolador. Amén. Padre, en este momento deseamos que tu bendición descienda sobre nosotros, que abra nuestros ojos y nos haga ver cuán importante fue ese momento allí en Getsemaní y esa lucha tan tremenda que tuviste que pasar para que hoy podamos nosotros aquí estar sentados, disfrutando de ese amor, de esa misericordia y de ese beneficio que tú lograste por nosotros allí en la cruz. Gracias una vez más. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.